Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Buenos días, hermanos. Vamos a adorar al Señor con la mejor disposición. Vamos a cantarle esta canción. Los que no se la saben, vamos a cerrar los ojos y a orarle al Señor, a orarle y a cantarle nuestro propio canto.
entre tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Na 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 na. Na 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 na. Vengo a pasar tiempo contigo, que nadie me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Tiempo contigo, que nadie me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, Hoy vamos a estar hablando sobre un relato que nos trae el apóstol Juan en el capítulo 6, versículos 28 al 44. Y el tema que quiero resaltar
en esta mañana es la incredulidad natural del hombre. A manera de preámbulo le voy a contar una fábula. Se trata de alguien que anda por ahí, no se sabe quién es. Unos dicen que se trata de un hombre, otros dicen que se trata de una mujer y otros dicen que se trata de ambos, que muchas veces se trata de una mujer, pero otras muchas veces se trata de un hombre. Muchos afirman haberlo visto, otros dicen que otras personas lo han visto. El caso es que no se trata de fantasmas. En realidad se trata de un tal Aldemar Osorio. Sí, de quien les habla en este momento. En realidad se trata de usted mismo, usted misma que me está escuchando en este momento. Y les voy a demostrar en este momento que es cierto lo que les estoy diciendo. Acérquese por favor a un espejo, a ver quién aparece ahí. Es de esa persona que vamos a hablar hoy. Aquí en este relato tenemos una fiel imagen y suya también, una fiel imagen mía y por supuesto también suya. Este soy yo, este es usted, sí, el que se ve en el espejo. Esta es usted. Esta es la historia verdadera mía y la suya. Si usted como yo ya tuvo la bienaventuranza de haber sido alcanzado por el poder de la luz de la verdad, si usted todavía no ha sido alcanzado por el poder de la verdad, entonces lo que vamos a leer es la realidad suya. Si ese es el caso, usted no es libre. Usted todavía está a merced de la naturaleza caída. Una naturaleza que no lo conduce a la luz, sino a la oscuridad. No lo conduce a lo bueno, sino a lo malo. No lo conduce a la vida, sino a la muerte. Es decir, que hoy estaré hablando de mí mismo y de usted, cuando todavía no habíamos nacido de Dios. Estaré hablando de usted, si todavía no ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios, que es capaz de hacernos nuevas criaturas. Porque este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No estoy hablando de que usted sea un buen religioso o una buena religiosa. No se trata de que usted pertenezca a la Iglesia Católica o a la evangélica. No estoy hablando de que usted pertenezca a tal o cual iglesia. No me refiero a que usted no le haga mal a nadie, ni a que usted se considere una buena persona. No se trata de cómo se ve usted. Se trata de cómo lo ve Dios. No se trata de qué piensa usted o qué cree usted de usted mismo o de usted misma. Se trata de qué dice Dios de usted. Estoy hablando de que la raza humana es una generación caída y por naturaleza no quiere el bien, es decir, lo que Dios quiere. Por naturaleza no entiende, no comprende la verdad, que es la vida, la libertad verdadera, salvo que haya ocurrido un milagro de transformación en el centro de su vida, en su corazón. Este milagro tiene que haber sido operado de parte de Dios por medio de su palabra y su Santo Espíritu, de tal modo que usted ha venido a ser una nueva criatura. Pasó de ser hijo de las tinieblas a ser un hijo de la luz. Así que aquí estamos hablando de la dureza natural del corazón del hombre para comprender, o digamos la naturaleza del hombre para ver la verdad, el problema de la naturaleza del hombre para ver la verdad, para comprender lo que es para su vida y darse cuenta de las cosas como son verdaderamente. Digamos, la ceguera del entendimiento del hombre para comprender y ver la verdad. ¿Cómo es esa naturaleza que domina al hombre? Esa naturaleza pecaminosa que nos domina y que nos lleva a no ver, a no comprender lo que es para nuestra vida.
porque aunque ya seamos hijos de Dios, el engaño todavía nos seduce y nos atrae. Cuánto más la persona que no ha sido transformada por el poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo realmente soy yo? ¿Cómo es usted realmente? Aquí vamos a ver un ejemplo elocuente, una ilustración contundente de cómo es su naturaleza que domina al hombre común y corriente. ¿Cómo es esa naturaleza? El que no ha nacido de nuevo, sea hombre o sea mujer. ¿Cómo realmente es usted? Es una fotografía mía y suya. Es el rostro del que aparece en el espejo. En este relato que vamos a leer, vamos a ver una imagen fiel de esta persona. Leamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, los versículos 28 hasta el 44. Dice así la palabra del Señor. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Dios nos bendiga en esta reflexión que vamos a tener basados en esta porción de su santa palabra. Quiero que nos ubiquemos brevemente en el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto inmediato comienza con el versículo 1 del capítulo 6. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús subió a un monte ahí cercano al mar, al otro lado del mar, es decir, al lado oriental del mar de Galilea, más o menos al lado nororiental del mar de Galilea. Y Jesús les estaba hablando siempre, como siempre, de la palabra de Dios, y ya se estaba oscureciendo, y la gente no había comido. Y entonces Jesús les dijo que le dieran de comer, le dijo a los discípulos. Bueno,
Uno de ellos dice, bueno, pero ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 300 denarios, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro, le dijo, pues aquí hay un muchacho que, bueno, tiene 3 panes y unos pececillos, 2 pececillos. Así que 5 panes, perdón. Tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tantos? 2 pececillos, posiblemente 2 peces pequeños. ¿Qué es esto para tantos? Y entonces el Señor mandó a que se sentara toda la gente, y eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5,000 hombres, y el Señor mandó a que se sentaran, y luego entregó partido en trozos los peces, los pececillos y los panes, los 5 panes y los 2 pececillos, se los entregó a los discípulos y les dijo que les repartieran a la multitud. No nos imaginamos cómo pasó esto. Tal vez los discípulos recibieron cada uno una porción de los trozos de los 2 peces y de los 5 panes, y se fueron a entregarle a la gente, y le iban dando un trozo, un trocito, un trocito, un trocito, y así esto no se acabó, y le iban dando a todos. Y esto se convertía en un trozo grande, en algo suficiente para que comieran, de tal forma que sobró. Después de que comieron todos, el Señor dijo que recogieran todo lo que había sobrado para que no se perdiera nada. Y recogieron, óigame bien, recogieron de lo que sobraron 12 cestas de pedazos, 12 cestas. Ustedes se pueden imaginar, toda la multitud vio cuando Jesús cogió los 2 pececillos y los 5 panes y los alzó y dio gracias a Dios, y toda la multitud estaba ahí pendiente de lo que salía de la boca de ese hombre que jamás habían escuchado a alguien hablar como él, y por eso estaban tanta gente ahí escuchando. Y ustedes se pueden imaginar cuando él alzó estos 2 pececillos y estos panes y dio gracias a Dios, y luego los partió y les dio a sus discípulos, y toda la multitud comió, y luego mandan a recoger lo que sobró y recogen 12 cestas. Increíble, esto no tiene ninguna explicación. En realidad era un milagro. Este es el contexto de lo que ocurrió el día anterior. Leemos en el versículo 14 y dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, al anochecer dice que descendieron los discípulos al mar y tomaron una barca. Escúchenme bien, la gente estaba a la expectativa, pendiente a ver qué hacían. Jesús posiblemente se les perdió y no supieron qué se hizo. Y ellos estaban muy a la expectativa. Y ellos se dieron cuenta que los discípulos entraron en una barca que había, solo había una. Pero Jesús no entró ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo el maestro? No sabían qué se hizo. Jesús se había ido al monte, seguramente a orar, porque no era la gloria de este mundo lo que él buscaba. No eran los reinos de este mundo. No, es el reino de los cielos lo que él vino a establecer. Los hombres querían apoderarse de él para hacerlo rey, pero él huyó de eso y subió a un monte a orar. Y entonces los discípulos abordaron la barca ya oscureciéndose, y bueno, se levantó un viento y habían avanzado
Dice aquí la palabra de Dios que unos 25 o 30 estadios. Un estadio tiene 180 metros. Así que calculamos que habrían recorrido más o menos la mitad del lago. El lago tiene en algunas partes 10 kilómetros, puede tener hasta 12 kilómetros, es lo más ancho que tiene. Entonces suponemos que más o menos habrían recorrido la mitad, quizás un poquito más de la mitad. Y el viento les era contrario. Y ellos iban remando cuando de pronto alguien aparece caminando sobre las aguas y ellos se asustan, pero es el Señor el que viene caminando sobre las aguas y Él les dice: no temáis, yo soy. Así que versículo 21 dice: ellos entonces con gusto, claro, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Escuchen bien, por favor, que acabamos de leer. La barca llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea, aunque Juan no nos dice que este fue un milagro, debemos comprender que este fue otro milagro. O sea, no tuvieron que remar para acabar de llegar. La barca llegó enseguida. ¿Por qué? Porque el que todo lo puede se subió a la barca e hizo lo que Él quiso. Él es soberano. El mar le obedece, los vientos le obedecen. Bien, entonces Jesús así llegó al otro lado del mar. Y claro, la gente que estaba a este lado, es decir, al lado oriental del mar, estaba preguntándose qué pasaría con el maestro. Bueno, algunos, viendo que los discípulos se habían venido para el otro lado en la barca, también, luego después dice que llegaron otras barcas, ellos tomaron esas barcas, pero el maestro no habían visto al maestro tomar ninguna de esas barcas. Así que vinieron entonces al otro lado y encontraron a Jesús, y cuando se lo encuentran le dicen: oiga, maestro, ¿y usted a qué hora se vino? ¿Usted cómo llegó aquí? Y entonces Jesús les responde, les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y aquí hemos llegado a la historia que es nuestra base para la reflexión en esta mañana. Ahí entonces ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bien, este es el contexto entonces de este pasaje que hemos leído. Así que lo primero que yo quiero destacar en este momento es, digamos, la suma de la sabiduría del hombre está en que conozca la verdad. Conocer la verdad además hace al hombre verdaderamente libre y por tanto lo hace verdadero hombre. Conocer la verdad significa en primer lugar conocer al único Dios verdadero y en segundo lugar conocerse a sí mismo. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es la grandeza suya como persona, como hombre, como mujer? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis más grandes flaquezas o mis más grandes enemigos? Es de vital importancia conocernos a nosotros mismos. En otras ocasiones hemos tratado de recalcar que nosotros no somos confiables. La incredulidad natural del hombre común y corriente, la ceguera de entendimiento, esto es un mal que lleva el hombre y que no se lo puede quitar de encima. No logra ver la verdad, no la comprende. Por más que Jesús se esfuerza en explicarle cuál es la verdad, cómo es la verdad, qué es lo que en verdad debe hacer. Es decir, debe creer. Pero por más que Jesús se esfuerza, trata de que el hombre entienda cuál es la verdad, cómo es la verdad, el hombre no entiende. Eso es lo que vamos a ver. Así que en primer lugar vamos a enfatizar o vamos a ver este punto que está en el versículo 28.
Este punto está basado en la pregunta que ellos hacen. Con esta lectura fue que comenzamos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta. Le he llamado a este punto la prepotencia de creer que el hombre puede hacer lo que Dios demanda. Es una pregunta que conlleva autosuficiencia. Algo así como solo es cuestión de que nos digas qué debemos hacer y lo haremos. Así que a esto le hemos llamado la prepotencia del hombre, de creer que puede hacer lo que Dios demanda. Yo quiero decirle en esta mañana, tiene que liberarse de ese engaño. Si usted está convencido que usted puede hacer lo que Dios demanda, está equivocado. No, usted no lo puede hacer. Dios le puede dar la gracia para que usted lo pueda hacer. Pero no es cuestión de, díganos qué hay que hacer. Repitamos la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Le preguntan a Jesús. Jesús no discute con nadie. Veamos la respuesta de Jesús. Él no discute con nadie ni se entretiene en pequeñeces como nos pasa con mucha frecuencia a nosotros. No, Jesús siempre va al corazón del problema y eso es lo que hace esta vez, como siempre hace en sus respuestas. Su respuesta es sorprendente. Recordemos la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos tienen en mente obras prácticas, como las obras de la ley. No hagas esto y aquello, etc. ¿Cómo hubiera usted contestado esa pregunta? Lo que ellos están preguntando es algo parecido a una receta. Díganos qué cosas debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. La verdad es que esta es una pretensión falsa. Es una gran mentira, porque el hombre jamás ha podido ni podrá hacer lo que Dios demanda. Esta es una de las grandes verdades que el hombre debe conocer. Escúcheme bien, que el hombre por su naturaleza caída jamás podrá cumplir con las demandas de Dios. De manera que todo aquel que pregunte, solo díganos qué hay que hacer y yo lo hago, es un prepotente. ¿Qué piensa? Que piensa que Dios y su palabra son como Él. En el Salmo 50, 19 al 21, Dios habla del hombre que está en la oscuridad y le dice: tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Pensabas que yo de cierto sería como tú. No, Dios no es como nosotros. Mientras ellos preguntan qué obras reales hacen para poner en práctica las obras de Dios, Jesús responde: lo único que pueden hacer es creer. ¿Escucharon bien? Confiar. Por supuesto, esto no es una obra, porque está escrito, es por fe, no por obras. La fe no es una obra, la fe es una gracia, es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que deben hacer? Miren, qué sorprendente la respuesta. ¿Qué esperaríamos que Jesús hubiera contestado? Nosotros, cuando ellos le preguntan ¿qué cosas hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Pues la respuesta más obvia sería: hagan esto, hagan lo otro, hagan lo otro. No, Jesús dice: creer en el que Él ha enviado, creer en Cristo. El segundo punto que quiero tratar es el engaño de que lo que el hombre necesita son pruebas visibles. Esto lo vemos en los versículos 30 y 31. Lo leemos así: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Señores, ¿acaso no vieron ayer una obra? ¿No es que ayer le estaban pensando poner como rey? ¿Cómo es que no ven las señales? Y están preguntando: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Hay dos mentiras implícitas en esta pregunta, y tuvieron su origen allá en el huerto del Edén.
fue la pócima que la serpiente antigua dio a beber a Eva. Dice así: seréis como Dios. Nuevamente es la autoconfianza de que todo lo que necesita está en manos del hombre y que el hombre puede lograr lo que Dios es. Así que vamos a ver la primera mentira. La primera gran mentira es esta, la de que el hombre puede. No, el único que puede es Dios. Está escrito en la palabra de Dios que de Dios es el poder. El poder es de Él. El hombre no puede porque cayó y su naturaleza no es propensa al bien, a lo bueno. De hecho, el único que es generador de bien o de lo bueno es Dios. El hombre, por ser una criatura, no puede ser generador de lo bueno. Esto es muy importante saberlo y recordarlo siempre, porque somos muy olvidadizos. La segunda gran mentira es que como supuestamente el hombre puede, lo que necesita son pruebas visibles. ¿Qué obra haces?, le pregunta, para que nosotros creamos. Se creen soberanos. No, señores, el único soberano es Dios. ¿Y sabe qué? Y la naturaleza caída no se convence con pruebas visibles. Mejor dicho, el nuevo nacimiento al cielo, a la presencia de Dios, no se llega con pruebas visibles. Se llega con la obra que Dios hace en el corazón. Eso es lo que necesitamos. Ahora, hablando de esta segunda mentira, ¿no es esto acaso lo que demandan de la forma más infantil y ridícula los ateos? A Rodolfo Ginás, uno de los neurólogos más destacados en el mundo, un colombiano precisamente, un entrevistador le hizo esta pregunta: ¿usted cree en Dios? Y él sin rodeos contestó: pues yo no lo he visto. ¿Acaso, hermanos, amigos, esta no es una respuesta infantil y hasta ridícula? Pensar que si hay un Dios verdadero es necesario que se pueda ver o palpar. Pues esta es la ridiculez del hombre moderno. Él piensa que si hay un Dios, por lo menos debería poderse ver en un laboratorio. Este es el engaño implicado aquí. Hacía solo un día, al otro lado del mar, una multitud vio cómo Jesús había tomado en sus manos solo 5 panes y 2 peces, pequeños seguramente, y los alzó en sus manos y dio gracias por ellos. Luego vieron que los partió entregándolos a sus discípulos en pedazos, y vieron cómo alcanzó para todos. Jesús responde que no se puede hacer nada para supuestamente poner en práctica. Jesús dice que solo es cuestión de creer en el que Él envió, confiar en el que Él envió y en Jesucristo, es decir, en Jesucristo. En tercer lugar, Jesucristo es todo lo que necesita el hombre. Y esto lo vemos aquí en los versículos 32 al 35. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿escuchan la palabra creer? El que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es todo lo que necesita el hombre. Escúchenme, lo que necesita el hombre no son pruebas visibles para poder creer. Lo que el hombre necesita es confiar en Cristo,
creer en Cristo, conocer a Cristo, conocer al único Dios verdadero. Eso es lo que necesita el hombre y no necesita más. Venga a los pies de Cristo. Pídale a Él que le abra los ojos del entendimiento para que su mente pueda ver lo que la naturaleza caída no lo deja ver. La naturaleza caída que nos domina, que nos gobierna, que nos manipula, que nos esclaviza y no nos deja oír, no nos deja comprender. Pídale a Él que usted pueda comprender la verdad. Eso es lo que usted necesita. A Jesucristo. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el verdadero pan. No fue el maná. No, nada de esto. Y en cuarto lugar, el problema esencial del hombre y la única solución. Esto lo encontramos aquí en los versículos 36 al 44. El problema esencial del hombre. A ver, leamos estos versículos. Dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Está escuchando, amigo, cuál es el problema fundamental del hombre? El problema es no creer. Bien, vamos a explicar un poquitico qué es eso de creer. Permítanme acabar de leer el texto. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Escucho bien? Todo lo que el Padre le da a Cristo, viene a Cristo, sí o sí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escuchen, ¿de qué estamos hablando? Del problema esencial del hombre y de la única solución. Aquí estamos leyendo la única solución, pero escuchen el problema esencial del hombre. Ya lo vimos, no creer. Pero aquí va a continuar en el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí está el problema esencial del hombre y la única solución. Escuchen, el problema esencial del hombre entonces es la incredulidad. Ahora, la incredulidad no es lo contrario de la credulidad. Escúchenme bien, la credulidad es simpleza. El simple todo lo cree, dice Dios en Proverbios 14:15. ¿Qué es entonces la incredulidad? Es no creer lo verdadero. Escúcheme bien, incredulidad es no creer al que no puede mentir. De manera que la incredulidad realmente es estupidez, porque es no creer lo que jamás se debería no creer. Y siempre se debería creer si somos sensatos. Por ejemplo, digamos que usted está sentado en una silla en este momento. ¿Usted está sentado en una silla? Bueno, sí, usted está sentado en una silla, pero digamos que usted dice: no, pero yo no creo que estoy sentado en una silla. Pues eso es una estupidez. Usted está comiendo carne y usted dice: no, pero yo no creo que estoy comiendo carne. Eso es una estupidez, es una insensatez. Entonces, la incredulidad es no creer la verdad. Pero va más allá de no creer una simple verdad con minúscula. La incredulidad es no creerle al Creador. La incredulidad es no creerle al que no puede mentir. La incredulidad es no creer al que es tu vida, al que es su vida, su paz, su verdadera felicidad.
el sentido verdadero de la vida y más aún la vida eterna. Eso es incredulidad. Así que la incredulidad no es lo contrario de la credulidad. No, señores. Incredulidad es no creer lo que siempre deberíamos creer. Ahora, ¿cuál es la única solución? La única solución, la hemos visto, es creer en Cristo. No es hacer obras buenas, no es, bueno, sí, claro, los que han sido transformados por el poder de Dios, por supuesto que hacen obras buenas, pero no hacemos obras buenas para lograr el favor de Dios. No, hacemos obras buenas porque hubo un cambio en el corazón, en el fondo de nuestro ser, y entonces ahora nos deleitamos en lo que antes no nos deleitábamos. Antes no me deleitaba en la palabra viviente de Dios, pero ahora me deleito en la palabra de Dios. Antes me aburría dedicar un tiempo de oración, de estar hablando con mi Padre Celestial, pero ahora es un deleite estar hablando con el Padre que lo hizo rico, que lo sacó de la miseria, que lo volvió más rico que ningún rico en esta tierra, que dio su vida, mandó a su Hijo para que muriera por él, por mí y por todo aquel que en él cree. Así que, amigos, esta es la solución, no hay otra. El pan vivo que descendió del cielo, el que usted debe comer, porque el que de él come tiene vida eterna. ¿Ha comido usted de ese pan? La Santa Cena que se celebra cada domingo es un recordatorio de el mismo Cristo. Él dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Ha creído usted en Cristo? Si no ha creído, escuche esto: la ira de Dios está contra usted. No es cuestión de méritos. No es cuestión de haberse portado bien. No, es cuestión de creer. Acuérdese, ¿qué cosas debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respuesta: nada. No puedes hacer nada. Solo debes creer. Solo debes confiar en el que Dios envió, en Jesucristo. Él es la vida, Él es tu vida. Dios te bendiga. Hermanos, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Llegamos a este momento especial, momento de honrar a nuestro Dios, de reconocer la obra de Jesús en la cruz del Calvario, todo lo que hizo por nosotros. Y lo hacemos participando de la cena del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por este momento, Señor. Ya hemos recibido tu preciosa palabra en esta mañana. Ahora nos disponemos a estar frente a tu mesa, Dios del cielo, participando de la cena, Señor, tomando el pan, tomando el jugo de la uva, Señor del cielo, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das en esta mañana. Amén. Antes vamos a compartir algo de la palabra de nuestro Dios. En la carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma, capítulo 4, refiriéndose a Abraham, este gran hombre de fe. Dice el verso 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe,
al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Podemos resumir lo que hemos leído en esta mañana en que Abraham creyó al Dios que da vida a los muertos. Creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, las da por hecho antes de que se den, porque tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la soberanía para hacer lo que Él quiere. Pero también dice la palabra del Señor que Abraham creyó en esperanza, contra esperanza. Es decir, que aunque ya no había esperanza, él creyó todavía que sí había esperanza. Los argumentos estaban dados para que no hubiera esperanza. ¿Cuáles eran esos argumentos? Su cuerpo estaba ya como muerto. Su cuerpo estaba ya muy anciano para poder tener hijos. Y la esterilidad de la matriz de Sara también era argumento para que no hubiera esperanza. Pero aún así, dice la palabra del Señor, que aun cuando ya no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Y qué hizo? Nos dice el verso 20, dice que no dudó, sino que se aferró a la promesa. No dudó, sino que se aferró a la promesa de que iba a tener a su hijo. No hubo duda en él. ¿Y qué más hizo, mis amados hermanos? Tenía en su corazón la plena convicción de que aquel que le había hecho la promesa se la iba a cumplir. Hermanos, sus ojos vieron el nacimiento de su hijo. Estamos en un tiempo en que ¿en quién estamos creyendo? Estamos creyendo tal vez en un gobierno, en las posibilidades para acabar esta pandemia, en las posibilidades para que la economía florezca. ¿O estamos creyendo en ese mismo Dios que creyó Abraham? El Dios que da vida a los muertos. El Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y en el Dios que cumple sus promesas. Reflexionemos en esta palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Pensemos en la vida de un anciano que ya no veía posibilidades humanas, físicas, pero siguió creyendo y vio la gloria de nuestro Dios. Así hoy no veamos posibilidades humanas, físicas, para suplir nuestras necesidades, creamos en ese Dios que da vida a los muertos. Creamos en ese Dios que llaman las cosas que no son como si fuesen, las da por hechas porque tiene la autoridad y la soberanía para hacer promesas, las cuales cumple porque es nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este pan que vamos a tomar en esta mañana, Dios del cielo. También te damos gracias por este jugo de la uva, Señor amado, que en esta mañana también vamos a tomar en memoria de ti, Dios del cielo. Gracias, nos sentimos hoy gozosos. Hay alegría y júbilo en nuestro corazón por estar ante esta mesa, Señor, recordando lo que tú, Jesús, hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos del jugo de la uva en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias porque hemos podido en esta mañana estar frente a tu mesa, participar, Señor, del pan y del jugo de la uva en memoria de ti, Señor Jesucristo. Hoy lo hacemos en adoración, en reconocimiento de todo lo que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Nos diste vida, vida eterna, Señor, vida plena, Dios del cielo, y esa es la vida que hoy podemos gozar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo, que tengan un feliz domingo, un abrazo para todos, les amamos en el amor del Señor. Un saludo muy especial para los niños que nos acompañan en esta mañana. Hoy nuestra clase titula Un corazón limpio y está basado en la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 8. Y dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el corazón del hombre es el centro de la persona. Y el corazón del hombre son sus emociones, son sus pensamientos, es su conocimiento, es su carácter, es su manera de actuar. O sea, es algo muy importante, es el centro de la persona. Y dice la palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, y por nuestro ser, por nuestra esencia de pecadores, no tendríamos un corazón puro por nosotros mismos, no tendríamos un corazón limpio, pero la buena noticia es que con el sacrificio de la cruz, el Señor murió por nuestros pecados y limpió nuestros pecados, limpió nuestro corazón y nos hace hombres justos y hombres limpios. Así, mis hermanos y mis niños, que en esta mañana, ¿cómo podemos tener un corazón limpio cada día? Buscando del Señor, buscando su palabra, capacitándonos, orando, esa manera de que cada día en nuestra comunión busquemos tener ese corazón limpio. Y dice la palabra bienaventurados, bienaventurados los de corazón limpio, o sea, gozosos, felices, bendecidos, esos son los que cada día buscamos ese corazón, tener ese corazón limpio. Bueno, y entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que los que tienen corazón limpio verán al Señor. Verán, dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, en este momento, ¿cómo vemos a Dios? Lo vemos a través de su palabra, lo vemos como Él nos habla, con esa maravilla que abrimos su palabra y vemos cómo habla Él, cómo son sus mandamientos, cuando nosotros oramos y Él responde, y con todas las cosas que Él hace a diario en nuestra vida, estamos viéndole a Él. Pero más importante, más adelante, cuando Él lo disponga, lo veremos físicamente, lo veremos a Él y por una eternidad estaremos con Él. Nuestra esperanza en esta mañana y nuestro anhelo es cada día
buscar de Él, cada día buscar ese corazón puro que Él quiere para nosotros. Bueno, mis hermanos, esa es nuestra clase de este día. En esta semana vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5 en familia y aprendiendo de él. Un abrazo, les habló su maestra de escuela dominical, Julia Estela Riaño. Hola, hola amiguito, amiguita. Hoy día nuestra historia se titula Un corazón limpio y nuestro versículo está en Mateo capítulo 5 verso 8. Dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. ¿Conoces esta figura? Sí, es un corazón de color blanco y se ve limpio. Así está tu corazón cuando Jesús vive dentro de él. Ahora junto a mami, con un poco de pintura negra en tu dedo. Así es, ahora úntale al corazón. Puedes usar un lápiz o crayón. ¿Cómo se ve? Sucio, ¿verdad? Pues así se pone tu corazón cuando dices malas palabras, mientes o desobedeces a tus papás. Jesús puede limpiar tu corazón, pero para eso debes pedirle perdón por las cosas malas que has hecho. Cuando lo haces, Él te perdona y tu corazón vuelve a estar limpio como este. Recuerda cada día pedirle perdón a Jesús y así tendrás siempre un corazón limpio. Amiguitos, vamos a juntar nuestras manitas y vamos a inclinar nuestra cabecita. Oremos. Jesús, perdona todos mis pecados y limpia mi corazón. En tu nombre santo. Amén. Dios bendiga a todos los que nos acompañan en este tiempo especial de adoración al Señor. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Recordemos aprender de memoria ese texto que está allí en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Es el texto del mes que estamos terminando. Llevémoslo en nuestra memoria y recordémoslo siempre que sea necesario. Ofrecemos condolencias a la familia de mi esposa por el fallecimiento de Uriel Mantilla, su primo hermano, y a todos los familiares. Recordemos llevar también las peticiones de aquellos que están en necesidad, aquellos que están luchando por su situación emocional, espiritual, laboral. Oremos por todos ellos y llevemos a nuestra hermanita Paola que está en la clínica, y por Dagoberto Forero, también por Noralba Orejuela que ya se recupera, por Claudia, por Sandra Orozco, por su padre Carlos también, y por todas las familias que quizás usted conoce que hay necesidad. Sigamos intercediendo, clamando a Dios, orando. Las damas tienen su cita el martes a las 6 de la tarde a través de Zoom. Y el jueves tenemos también la escuela de formación a través del mismo canal de Zoom también. Los animamos a continuar con nosotros y a sumarse también. El sábado a las 7 de la mañana tenemos nuestro devocional también a través de la conexión de Zoom, y los invitamos también para que se sigan sumando. También el Ministerio de Jóvenes tiene su reunión. Ayer tuvieron su reunión nacional y luego continúan a través de Google Meet regularmente a las 6 de la tarde. El domingo a las 9:30 de la mañana tenemos el tiempo de oración antes del culto de las 10, aunque recuerden que nuestro culto se transmite a las 6 de la mañana en la primera emisión. Gracias a nuestro hermano Aldemar por esa enseñanza acerca de la
incredulidad natural de nosotros los seres humanos. A nuestro hermano Alberto por la hermosa reflexión para la Cena del Señor, a la hermana Julia Estela por esa clase tan especial para los niños, y también al hermano Michael Prieto por su apoyo en la alabanza, y a cada persona que ha trabajado para que este culto llegue a sus hogares. Muchas gracias. Felicitamos también a las personas que nos acompañan y le damos gracias a Dios porque cada uno de ustedes está con nosotros. Esté pendiente cuando vamos a abrir de nuevo el tiempo de presencialidad y estamos comunicándonos con ustedes al respecto. Vamos a orar y vamos a cantar finalmente todos esta última canción. Oremos primero. Señor Dios del cielo, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos das el privilegio y la bendición de estar en tu presencia y de compartir con nuestros hermanos y amigos este tiempo de adoración, de predicación, de enseñanza, de aprendizaje y también de compartir la cena del Señor. Muchas gracias por la comunión. Te damos muchas gracias también porque nos has sostenido, sustentado y guardado. Esperamos que esta semana, Señor, tu bendición sea notoria en aquellos, especialmente en aquellos que están en dificultad. Tuya es la gloria para siempre. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén, amén. Que tengan una muy feliz semana. Dios les bendiga, Dios les sustente, les sostenga siempre.